Bien, muy bien. Buenas tardes. Estamos en la primera emisión del ciclo PYME del Consejo. Primero que nada, agradecer a las autoridades que nos dieron este espacio, a la comisión que también genera todas estas ideas, estos momentos. Y bueno, y hoy tenemos la suerte de estar acompañado de estos 4 panelistas que son coautores del libro Hacia la PYME del futuro. Son Néstor Botana, Pablo Ferraro, Sergio Lazarrín y Jorge Fernández Belda. Permiso, voy a leer. Para no equivocarme. Néstor es licenciado en publicidad. Es además estratega y hace estrategia de comunicación en marketing con foco en pymes. Pablo, consultor de amplia experiencia, es licenciado en sociología con especialización en gestión en factor humano. Permiso que... Jorge, especialista en cambio de organización con experiencia en liderazgo en proyectos de transformación. Posgrado, un profesor invitado en UK, United Sí. Kingdom en Inglaterra, posgrado con antropología empresarial, certificado de estrategia management en NIU, bueno, magíster, tenés un montón de cosas. Y tengo a Sergio, que es contador público, es parte de nuestra comisión. Así que con mucho gusto cuando me solicitó si podíamos hacer este panel, me pareció fantástico. Por 2 razones. La principal, el libro está escrito por 4 personas que son ayudan a las pymes y digamos, colaboran en la gestión y demás. Y 3 de ellos no son estudiantes en ciencias económicas, con lo cual eso me gustó. Es una visión muy distinta a la que estoy acostumbrado a tener yo mismo, con lo cual me pareció muy interesante. Y además, digamos, abordan un montón de temas que me parece que son fundamentales y que muchas veces por ahí a nosotros desde las ciencias económicas fallamos un poco en estas cosas. Así que me parece muy bueno. Pablo, vos sos el compilador del libro, no sé si querés hacer como una síntesis un poco rápida y después vamos por cada capítulo de cada uno, así lo podemos ir viendo. Dale, Juan. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, queremos agradecer en nombre del equipo que desarrolló esta obra, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, especialmente a su sello editorial, a Edicon, por esto que vos traes, Juan, ¿no? Primera obra del sello, escrita mayoritariamente por profesionales no provenientes específicamente de las áreas de ciencias económicas, lo cual creemos nosotros es una lectura adecuada de un contexto heterogéneo, de un contexto donde ya algunos autores hablan de la post-complejidad, es decir, que requerimos permanentemente de diferentes miradas como para gerenciar específicamente en este caso pymes. Esa fue un poco la inquietud inicial, contándoles un poco la cocina de cómo fue concebida esta obra. La inquietud inicial que todos los 4 fundamentalmente compartimos, ¿no? Cómo converger miradas, cómo converger perspectivas multidisciplinarias para tratar de colaborar y de volcar lo que venimos haciendo cada uno desde su especialidad en diferentes pymes de Argentina y de prácticamente toda Latinoamérica. Así surgen 4 miradas bien tal vez diversas, pero bien complementarias, como estrategia, comunicación, finanzas y transformación organizacional. El libro, lo que tal vez esto en carácter de compilador, lo que me sale decir es, nunca buscamos que sea un recetario, sino lo que buscamos es que sea la experiencia de 4 profesionales que desde su perspectiva, que desde su formación están permanentemente en la trinchera pyme. Por lo tanto, no es un libro que busca tips, que busca frases bonitas, sino más bien pretendemos, ¿por qué no incomodar, profesionalmente hablando, y poner en duda muchas cuestiones que se dan por hechas y que creemos que el empresario pyme debe revisar? Siempre desde el respeto, siempre desde el respeto hacia la historia, hacia el desarrollo, hacia la trayectoria, pero que sí creemos que deben ser un poco bastantes en algunos aspectos revisadas. Así que esa es un poco la perspectiva general en cuanto a lo que se pretendió del libro.
Bien, fantástico. Algo que me faltó decir, entre los 4 tienen una consultora que se llama Between. Ah, sí. Exactamente. Así que también, digamos, comparten además del libro, digamos, el trabajo en el campo, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué les parece si arrancamos con Pablo, Dale. que es el encargado de la estrategia? El encargado de la estrategia. Bueno, es un honor. Gracias, Juan. Por favor. Sí, voy a recoger un poquito lo que traía Jorge recién, como forma de... Dame un segundo, Sí. antes de seguir. Cualquier pregunta y demás que quieran hacer, buen dato. la idea es, vamos a hacer un repaso por los 4 capítulos del libro, cada uno va a hablar en su parte del libro. La idea es que aquellos que quieran hacer preguntas puedan hacerlo. Una vez que terminemos con la exposición, vamos a tratar de responder algunas de ellas. Sí. Así, digamos, aquellos que les pueda interesar hacer una pregunta o algo, sepan que va a existir esa posibilidad. Sí. Así, ahora arrancamos con la exposición. Vamos. Vamos. Si es que son preguntas que podemos responder, ¿no? Obviamente. Siempre desde la humildad y desde el trabajar para eso. Bueno, eso, estrategia. La idea un poco del capítulo, que por eso nos parecía interesante abordar y arrancar el libro desde ahí, es vivimos en un entorno, como un poco traía Jorge, que está atravesado por un nivel de complejidad inusitado, inédito, nunca antes visto. Verdaderamente estamos en un contexto que nos atraviesa a nosotros, a las personas y a todas las organizaciones en su conjunto, que se caracteriza por las cuestiones que nosotros conocemos, alto nivel, vamos a enumerar, y porfa ayúdenme, intervengan, así que se me está escapando alguna. A nivel global estamos atravesando cambios sustanciales en cómo el mundo se está reorganizando. Potencias declinantes, potencias ascendentes, movimientos geopolíticos varios, más allá de tensiones geopolíticas sustanciales. Todo eso tiene impacto directo en la macroeconomía de todos los países y por ende de todas las organizaciones del mundo. Como si eso fuera poco, además tenemos la disrupción de la inteligencia artificial. Entre paréntesis, estamos todo el tiempo hablando de inteligencia artificial. Creemos que no terminamos de abrazar el entendimiento de que la inteligencia artificial es la mayor revolución tecnológica de la historia de la humanidad. No hubo precedente y no sé si habrá un precedente de esta naturaleza y un cambio tan sustancial que va a convertir la forma en la que trabajamos, la forma en la que pensamos, la forma en la que interactuamos las personas por completo. Entonces, entender que a nivel global solamente a nivel global están pasando esas cosas que son alto nivel, me parece, ya solo con eso tenemos un contexto de elevadísima complejidad. Como si todo eso fuera poco, vivimos en Argentina. Vivimos en Argentina no como un lamento, sino como Argentina en ese marco también se está moviendo. Argentina dentro de ese caldo de cultivo también está moviéndose hacia otras formas de hacer las cosas. Es decir, Argentina está cambiando su matriz productiva con las consecuencias sociales, políticas, económicas, culturales que eso trae aparejado. Entonces dijimos, pensemos un libro para una persona que esté a cargo de una organización en este contexto. Entonces, bueno, teníamos que sí o sí un poco meternos con todo esto. ¿Qué es entonces si el entorno que nos ofrece el mundo y este contexto global es ese? Bueno, tenemos que sentarnos a pensar sí o sí en estrategia. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la estrategia es justamente el pivot, es decir, la forma en la que las organizaciones se plantean cómo agregan valor en el mundo en el que estamos. Entonces, si nosotros nos detenemos mínimamente a pensar en estrategia, estamos pensando en cómo yo me adapto al entorno en el que estoy, una conversación que entendemos que está poco puesta sobre la mesa, por eso queríamos arrancar con eso. Y después, cómo regulo internamente, es decir, la estrategia es la adaptación a nuestro contexto y cómo regulo internamente, puertas adentro de mi organización, lo que quiero que ocurra en mi organización. Es decir, de qué forma agrego yo valor en este contexto. Ese es como el principio estratégico general. Después nos detuvimos un poco para hablar de estrategia. Bueno, nada, en que si nosotros estamos hablando de adaptación externa y regulación interna, sí o sí tenemos que entender la estrategia como un pensamiento integrado. Es decir, como diría Lafley y Martin, estrategia es un conjunto integrado de decisiones que nos posicionan de una forma ganadora en un determinado terreno de juego. Estamos acostumbrados a estar adentro de organizaciones, ya sea como colaboradores o como directivos, y en general, lo que vemos en la práctica profesional cotidiana es falta mucha estrategia. Falta mucha estrategia, y acá nos metemos en el primer punto,
decidida. Vemos mucha estrategia porque hay un gran mito que nosotros siempre trabajamos con las organizaciones, que es la de la ausencia estratégica. Nosotros entendemos que siempre hay estrategia. Ahora, siempre hay estrategia porque nosotros estamos pensando como directivos, si yo quiero agregar valor en este mundo de alguna forma, claro, algo estoy haciendo para lograr eso. Ahora, si esa estrategia no tiene algunas características como estar integrada en todos los procesos, las áreas organizacionales, todas las personas, todos mis colaboradores saben de lo que estamos hablando y trabajan cotidianamente desde esa lógica. Y todas las decisiones que tomamos van en pos de esos designios, digamos, estratégicos. Bueno, se va a notar y la organización no va a agregar valor como nos gustaría. Entonces, nosotros desde Between trabajamos sobre todo en dos grandes capas que tienen que ver primero con la capa de los principios estratégicos. Básicamente es como meternos en lo que todos conocemos: propósito, visión, misión, valores, sin pasarlos por arriba, también de una forma integrada, para después llegar a decisiones más puntuales, que son las definiciones estratégicas. Las definiciones estratégicas son cómo voy a medir lo que me estoy proponiendo en la proclama estratégica que son los principios estratégicos. Esto, perdón, como obvio, asesor, aparte, o sea, sí, lo veo mucho en el sentido de decir cuando vos hablas con un dueño de negocio y que, digamos, te dice, yo quiero ganar plata. Claro. Obvio, todo claro, el mundo quiere ganar claro, plata. ¿Quién no? Si vos no haces ese ganar plata con un propósito más allá, cuando la cosa se ponga fea te vas a bajar. Y rápido. Exactamente. Entonces, el tener un propósito real, el darle un sentido un poco más grande, que o sea que fue un poco lo que entendía mientras ibas hablando y un poco con la lectura, era esta cuestión de ponerle un peso más grande, ¿no? a lo que hacemos. Y también, que es lo que entendemos que falta y mucho, tomar decisiones implica costos. Las estrategias, como decíamos esto del mito de la estrategia, de la ausencia estratégica, no, nosotros no tenemos una estrategia, decía, o está en mi cabeza. No, si está en tu cabeza no es estrategia. Si está en tu cabeza es una idea tuya. Si es estrategia y nosotros somos una organización, nosotros 5, todos sabemos a dónde vamos, de qué forma agrego valor yo, de qué forma agrega valor Sergio, Jorge y Juan en este contexto, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque de lo contrario, la ausencia estratégica, es esa lógica de él como el vamos viendo, el comportamiento reactivo, en 2 estornudos más adelante, o te comió la inteligencia artificial, o cambió la matriz productiva argentina, ya no agregamos valor de esta forma, que es un poco lo que también vemos en nuestra práctica diaria. Organizaciones que pierden, dejan de ganar plata. Pero ¿cuál era tu propósito como organización? ¿Cuál era tu visión? ¿De qué forma tenías en claro cómo agregabas valor en este contexto? Bueno, nos tenemos que sentar a pensar seriamente en eso y acto seguido, después de eso, tenemos que dedicarnos a ver cómo hago para que la cultura, es decir, lo que circula, lo entendido como válido adentro de la organización, empiece a estar a favor y en el sentido de lo que plantea la estrategia. En resumen, la cultura viene a cumplir la promesa que hizo la estrategia de la organización. Es decir, ¿cómo hago para agregar valor de esta forma? Buenísimo, lo decidiste, primer paso logrado. Ahora tenemos que sentarnos a ver cómo todos los colaboradores de esta organización llevan eso adelante, cada uno desde su lugar, con claridades estructurales, es decir, responsabilidad, funciones, tareas, rango de acción libre, rango de acción restringido. ¿Cómo hacemos para que cada uno sepa muy bien lo que está haciendo y sepa muy bien de qué forma agrega valor en ese contexto? Muy interesante eso, porque lo que vemos justamente en las organizaciones y volcamos en el libro tiene que ver con que uno va en carácter de consultor a cualquier pyme y le preguntas a las personas cuál es tu negocio y se lo preguntas a 50 personas y vas a obtener 50 respuestas distintas. O sea, tenés de cada pueblo un paisano, ¿no? Entonces, parece ser que no hay un criterio uniforme en términos de entender lo básico. Y si no entendemos lo básico, es difícil, como bien decía Pablo, traer o instalar un pensamiento estratégico, ¿no? Que tiene sus características. Déjame agregar una cosa. Vos hablabas de que conlleva un costo cualquier estrategia. Y lo que nunca se tiene en cuenta es que no tener la estrategia puede tener un costo aún más alto. Claro. Claro. ¿Sí?
El costo de la inacción. El costo de la 10 inacción veces es más grande terrible. Sí. que el costo de cualquier acción. Totalmente. Sí, en el libro hablamos un poco justamente de eso, ¿no? De derivas estratégicas. A ver, ¿cuáles son los límites de la estrategia? Si no la tengo en claro, es un poco lo que traía Néstor. Vamos a derivar, vamos a ir viendo de qué forma. Termino agarrando clientes que Claro. son totalmente Esto, nefastos. soy bueno para ellos, ellos son buenos para mí, nos podemos agregar valor mutuamente, estoy en el lugar correcto. Agarremos hay que sobrevivir, la lógica de la supervivencia, ¿no? Sí. La lógica de la supervivencia peligrosísima y no es un comportamiento estratégico. El comportamiento estratégico es, vamos para allá de esta forma, entiendo que en este valor, basado en estudios, en análisis y demás, sabiendo un poco que también, ahí un poquito hablábamos de eso, en el capítulo, a veces, muy a menudo, en la práctica profesional diaria, real, nos encontramos con que estrategia es planificación. Claro, es sentarnos a... No, planificación no es estrategia. Planificación es un conjunto aleatorio, azaroso, decidido deliberada y discrecionalmente de cosas puestas en un esquema que refiere a una idea temporal, cierta temporalidad, ¿no? Digamos, decimos, lunes hago esto, martes hago esto, de 4 a 6 hago esto. Eso es planificación. Es súper ansiolítico, te tranquiliza. Es lo contrario de la estrategia. La estrategia es sentarnos a pensar de qué forma quiero agregar valor, qué necesito para eso, qué oportunidades, qué riesgos tiene eso. Acto seguido, una vez que ponemos play y empezamos a jugar ese partido, es ansiógena, es absolutamente incómoda, es un poco lo que traía Jorge recién. La lógica de la estrategia, la lógica de nuestro libro es incomodar. Es sentarnos a ver de qué forma agregamos valor seriamente. Y eso es incómodo, no estamos acostumbrados. Y si cambió el contexto, cambia la estrategia. Entonces, si cambió el contexto en la inteligencia artificial, en términos globales, en términos locales, regionales también, no agregamos todo lo que siempre hablamos de cuestiones regionales que también están en movimiento. Bueno, esa matrioshka me sale decir, de situaciones complejas del entorno. Bueno, es un poco lo que decía Jorge al principio. Genera un entorno altamente turbulento, volátil y sobre todo complejo. La complejidad se aborda en equipo. Por eso también decidimos ser 4 los autores. Porque entendemos que la complejidad no se piensa solo en tu casa, la complejidad se aborda pensando con otros. Compartiendo. Compartiendo. Total. Es un poco la idea, alto nivel. No sé si se me escapó algo, pero creo que estamos muy bien. ¿Estamos bien? Muy bien, muchas gracias. Muy lindo capítulo. Ahora seguimos con Néstor. Sí, yo sigo bien pegado a todo lo que viene diciendo Pablo, que no podemos no estar de acuerdo. Que si uno se pone a pensar, es lógico lo que está diciendo. Ni siquiera hay que buscarle mucho más, ¿sí? Yo lo que quería agregar, y en la parte de la comunicación también se da perfectamente, que comúnmente cuando uno piensa estrategias y demás, la mayoría de las pymes a las que consultamos plantean objetivos. ¿Sí? Ahora, un objetivo es, además de la intención de lo que se quiere lograr, tener un plazo, ¿sí? Tener un lugar en donde se va a cumplir ese objetivo. Y varias cositas más que comúnmente no se tienen de acuerdo. No están siempre escritas, no están siempre de acuerdo en toda la empresa. Ahí entra la comunicación muchísimo. No es parte de lo que toca el libro, pero sí es importantísimo saber que si no toda la empresa está de acuerdo hacia dónde vamos, cómo vamos, que es un poco lo de propósito, visión, valor y misión y valores, ¿sí? Vamos cada uno para un lugar distinto y eso en comunicación resta. En lo que trata el libro son de comunicaciones integradas de marketing, en donde más allá de hacer un primer resumen muy rápido, ¿sí? una visión de pájaro de cómo fue las comunicaciones integradas de marketing, un poco damos cuenta de lo que vemos como simplemente una lectura de títulos. Entonces hablamos, por ejemplo, del cliente. Y hablar del cliente en términos generales, sí, nos dirigimos todos a nuestros clientes, queremos tener más clientes. Vos recién nombrabas, comúnmente decimos queremos tener mayor ventas. No. ¿Qué es tener mayor ventas? Es simplemente una intención que no está apoyada en nada. Hemos tenido, ¿sí?, algún cliente con el cual teníamos una relación muy directa
a la que le podíamos decir, bueno, baja los precios a la mitad y vas a tener mayor venta. No, no se trata de eso. Entonces, no me digas tengo que tener mayor venta. Esa no es una respuesta. Vayamos entonces a planificar qué es exactamente lo que queremos, cómo lo queremos, y entonces ahí empieza parte sí de lo que dice el libro. ¿Qué es el cliente? ¿Quién es el cliente? Entonces, nosotros tomamos el cliente como si fuese un elemento grande, ¿sí? Impropio. No es nada en especial, no es nadie en especial, ¿sí? ¿El cliente es el que compra? No. ¿Por qué? ¿El cliente es el que elige? Puede serlo. ¿El cliente es el que inicia la compra? Entonces, nos encontramos con que hay muchos roles dentro de la compra que no siempre son atacados. Atacados en el buen sentido, ¿sí? No siempre son abordados. No siempre llegamos con el mismo discurso. Cuando no llegas con el mismo discurso, estás generando ruido. Entonces, uno tiene que tener dentro de la comunicación y dentro de lo que quiere transmitir de su marca, ¿sí? O de su empresa, un concepto que tiene que ser lo suficientemente claro y absolutamente todos los que están alineados, o todos los que, mejor dicho, todos los que están involucrados tienen que estar alineados a ese objetivo y la forma de transmitirlo. Dentro de las comunicaciones integradas de marketing, hace tiempo, ¿sí? Implementamos una frasecita que para mí resume un poquito todo, ¿sí? Que es en todo momento y en todo lugar donde la marca esté en contacto con el cliente o con el potencial cliente, está comunicando. Y esto no es menor. Si nosotros no estamos comunicando lo mismo, si nosotros no estamos comunicando el objetivo de comunicación que tenemos, esto no significa que sea el mismo mensaje. Digo, vamos hacia allá. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que si vamos hacia allá, esto sirve y esto no sirve. Si vamos hacia allá, tenemos que tener de alguna manera muy claramente todos los que están de alguna manera mostrando la marca, y estoy hablando desde la atención telefónica, el local que puedan llegar a tener, el producto mismo, el packaging, la publicidad, todo tiene que estar contando básicamente lo mismo. Contando exactamente lo mismo. Si yo tengo algo que no encuadra dentro de eso, empiezo a tener problemas porque a la gente la confundo. Estamos hoy, más que nunca, ¿sí? Expuestos a 100 millones de marcas y de contactos y de publicidades y de nada. Estamos totalmente atosigados, más con el telefonito, ¿sí? Que vemos y pasamos ya no... El tiempo de atención que nosotros tenemos ya baja casi 2 segundos. Sí, hoy escuché eso, que 2 segundos si no te interesó ya 2 segundos si lo pasaste. O sea, entonces... el tiempo que tenés para comunicar es 2 segundos. No. Ahí entra el AIDA, el formato de AIDA. Claro. ¿Sí? Es, primero te llama la atención, pero te tengo que llamar la atención esos 2 segundos si no pasaste. Claro. Enseguida te tengo que mostrar el AIDA, el interés. ¿Sí? Hacer que te interese lo que estoy haciendo. ¿Sí? El deseo, la D, y la acción. Pero está cada vez más, ¿cómo decir?, esquizofrénico. ¿Sí? Porque estamos pasando. Y acá entro de nuevo con lo de estrategia que estaba planteando Pablo, en donde si no tenés muy clara la estrategia, tampoco sabes cómo comunicarla. Y ese es uno de los grandes errores que vemos en las empresas, en especial en las pymes que no tienen, llamémosle, un departamento de marketing, un departamento de comunicación propio. ¿Sí? Esas son, en una de esas, las que más, entre comillas, pueden estar sufriendo este descalabro, para mi criterio, ¿sí? Este descalabro comunicacional. Okay. Hoy las redes sociales, los algoritmos de las redes sociales, la inteligencia artificial, hace que todo se vaya como que todo se vaya unificando, ¿sí? Y todos más o menos van haciendo lo mismo. Este le funcionó, lo hago. Esto funcionó, lo hago. Pero no tiene nada que ver una empresa que vende X producto a otra que vende algo totalmente distinto. Una que es una marca que la tenés que mantener en el transcurso del tiempo, a alguien que está haciendo un negocio de oportunidad. Si yo voy a vender
Pasada la pandemia o en la pandemia voy a vender barbijos, en una de esas tengo una comunicación determinada que no tiene absolutamente nada que ver si quiero mantener una marca durante el tiempo. Son estrategias totalmente diferentes que responden obviamente a la estrategia global. O sea, de la estrategia que tiene la empresa llevamos a la estrategia de comunicación. Y dentro de este grupo de comunicaciones integradas de marketing, con lo cual, de este grupo de comunicación, ¿no?, nos vamos a estar dirigiendo a los clientes, tenemos que tomar en cuenta quién es el cliente, cómo es el cliente, qué rol cumple y cómo le llego a cada uno de ellos. Muchas veces damos un ejemplo muy tonto, ¿sí?, pero que sirve, ¿sí? Muchas veces los ejemplos tontos... Lo breve y bueno es 2 veces bueno. Pone, entonces me callo la boca. Bueno, sí, bueno. Parece que lo breve es bueno. Hay algo bueno en esto. Yo ya no soy bueno. Con todo lo que hablé ya dejé Lo de ser breve y bueno. breve. No. Un ejemplo que damos es, bueno, yo vi el anuncio de un auto, lo vi por la calle, me gustó el color, está todo fantástico y demás. Voy y le digo a mi mecánico amigo de toda la vida, que lo llevé siempre, sí, ¿sabes qué? Me voy a comprar este auto. Me dice, estás loco. Listo, todo el resto hizo así, ¡blum!, cayó de golpe. Todo cayó de golpe, ¿sí? Y ya no me sirvió. Toda la plata que pude poner, no sé, en publicidad, en todo lo que quieras, no sirvió, porque no contacté o no tuve la comunicación necesaria para con aquel que puede llegar a ser el recomendador dentro de los roles de cliente. Entonces, ¿a qué voy con esto? La parte de comunicación dentro de las empresas, lo que vemos, es una a la que menos atención se le presta. ¿Sí? Tengo un sobrino, ¿sí? Tengo una prima. ¿Qué hace redes? Es moneda corriente. Ojo, puede llegar a ser bueno, no estoy discutiendo eso, ¿no? Pero no necesariamente es profesional. Y no necesariamente está alineado, ¿sí?, con lo que corresponde a la estrategia planificada. Entonces, tipo como resumen de esto, ¿sí?, te diría que obviamente toda esta estrategia está, obviamente a eso tenemos que responder. De ahí se desprende la estrategia de comunicación. Y las estrategias de comunicaciones integradas, que de eso se trata, de integrar todas y cada uno de los elementos con los cuales nos vamos a estar conformando o vamos a estar conformando la comunicación de la empresa, también tiene que tener una estrategia y también tiene que respetarse. No, te dejé sin palabras. Sí. Bueno. No, justamente una de las cosas que me atrajo mucho cuando hablábamos con Sergio, que fue quien me trajo esta idea y de hacer esta charla, es esta cuestión en la que uno mucho de esos temas habitualmente no los abordo con mis clientes, porque yo soy contador público, o sea, entonces hablo de impuestos, de contabilidad, de sueldos, de leyes, de normativa, entonces nada, muchas veces todas estas cosas a uno lo traspasa y entonces está bueno ver que hay toda una otra parte que uno no hace o que uno no ve o que uno no tiene y que sí es muy importante. A más de un cliente le he dicho, mira, te está faltando algo, no te sé decir bien qué es, pero porque, bueno, sí, yo soy contador, hago impuestos, hago balances, pero no, o sea, digamos, y claramente el empezar a esto de compartir y de que salgan cosas más nutridas, que hablaban en un momento de los temas cuando se hablaba de la estrategia y que por eso habían dicho que tenían que ser 4 o varios para poder pensarlo, para poder compartirlo, se nota mucho en esto. Esto que estás trayendo, Juan, es importante porque es lo que muchas veces vemos que probablemente le falte al empresario pyme promedio, ¿no?, que es la mirada sistémica, la mirada integral. O sea, cómo impacta. Hemos sido educados en la hiperespecialización. Y hoy, como decía Pablo, la complejidad no requiere de hiperespecialistas, requiere de miradas complementarias. Hoy la especialización es que sabes mucho de muy poco. Hoy especialización es eso. Entonces, la complejidad tiene que ver con abordar el fenómeno organizacional desde diferentes perspectivas, que es algo
que luego nosotros analizamos en el capítulo que tiene que ver con gestión del cambio, vamos a llamarlo así entre comillas, es probablemente lo más difícil de abordar. Porque en la pyme en general, el mito mata la evolución. Hace 20 años que hago esto. Claro. Vos me vas a venir a decir a mí cómo tengo que hacer las cosas. Sí. El abuelo que llegó de Italia hace 60 años. A mí me dicen, vos estabas en el secundario y yo ya hacía esto. Exactamente. Bueno, ¿y para qué me llamaste? Bueno, ese es el peor enemigo de la evolución. Ese paradigma que abordamos y cómo neutralizarlos tiene que ver con eso. Tiene que ver con convocar multidisciplinariedad al fenómeno organizacional, ¿no? Algo que todavía nos cuesta bastante y que forma parte de la evolución. Y hay que bancárselo. Yo le iba a decir de otra manera, que no son compartimientos estancos. Claro. Es toda una unidad. Si cada jugador de fútbol hiciese perfectamente lo que le corresponde hacer y no juega en equipo, el equipo es un desastre, por más que pongas al mejor en cada lugar. Sí, si no hay esa comunicación. Si no está la comunicación, si no está el global, no vas a ningún lado. Si no está el ego y el narcisismo, que como vemos todos los días, es uno de los factores obstaculizadores más importantes de cualquier proceso evolutivo, porque un responsable de área, un jefe, un gerente, se cree que él o ella es el proyecto. Claro. Y el proyecto es la organización, no es él o ella. Ese es uno de los obstaculizadores, como dijimos, más notorios en cualquier proceso evolutivo. Permitirme decirlo, es el principal obstáculo que tenemos los mismos contadores en nuestros estudios. Bueno. Para despersonalizarlo y lograr, salir de ahí y generar una organización desde esa estructura. Sí, la clave ahí es cómo hago, por eso está buenísimo esto que traía Jorge, ¿no? ¿Cómo hago para que esto no se trate de mí? Claro. Todo lo que se trata de mí no es organizacional. No. Si se trata de mí, lo tengo que hacer yo. Soy yo. Hagamos Entonces no puedo proyectar. Exacto. Entonces, el desafío es, ante entornos de tanta complejidad, de tanta turbulencia, de tanta volatilidad, ¿cómo hago para llevar mi organización, que puede ser tuya, puede ser el dueño, pero la organización adentro suele tener, por suerte, colaboradores? ¿Cómo hago para potenciarlos? Sentarlos a la mesa a pensar conmigo. El que más ve de cómo estamos haciendo, quizás yo puedo tomar la decisión estratégica del para dónde ir, pero soy el decisor, el último decisor. Pero si yo no me empapo, no me nutro de la mirada de los otros, me estoy perdiendo una parte central del asunto. Entendiendo que, como decía Jorge, lo habilitante para esto es correrme del centro para habilitar cómo hago para jugar con otros. Si no hay equipo, va a ser muy difícil. Estás jugando vos solo. Claro. Sí, y la línea de fuego ahí es imprescindible. O sea, tenemos clientes que de repente saben de todo. No podés saber de todo, vamos a empezar por ahí. Pero además, después, cuando buscaste un cachitito más, empieza a llamar a uno. Che, ¿cómo le fue a fulano? ¿Y este qué está vendiendo? ¿Y cómo? Pará, ¿sí? Estabas tomando decisiones sobre algo de lo que no tenías certezas. Y ahí entra lo del ego que dice Jorge. Claro. Porque equipo también son palabras que están a nuestro criterio como sobrevaloradas, ¿no? Equipo. Hoy somos todos un equipo. Yo no sé si somos todos un equipo. Bastardeadas, te diría yo, más que sobrevaloradas. Bastardeadas, prostituidas, subvaluadas, como le querramos llamar. Entonces hacemos un team building, 8 horas, nos tiramos de una plataforma, somos todos un equipo y somos todos fenómenos, cuando en realidad estos escenarios, estos contextos de complejidad creciente, o como dijimos, hay autores que ya hablan de la post-complejidad, la única certeza es que el trabajar en equipo es administrar las diferencias de manera profesional. Eso es trabajar en equipo. Bancar que vos tenés una mirada distinta, no en lo personal, porque yo no tengo por qué ser amigo tuyo, pero sí sobre un problema a definir. Entonces, en la medida que no nos banquemos la diferencia, mal podemos hablar de equipos. Claro. Y eso es una de las claves que nosotros volcamos en el libro, acerca de empezar a tomar conciencia y sobre todo poner en duda
ciertas verdades absolutas, ¿no? Somos todos un equipo, somos todos una familia. A nosotros como consultores, cuando vamos a una organización y dice, acá somos todos una familia, digo, guarda, déjame ver los grupos de WhatsApp. Déjame ver los grupos de WhatsApp, porque tenés la familia Ingalls y tenés la familia Corleone. Claro, o sea, en el medio tenés un abanico, pero increíblemente ancho, ¿no? Claro. También están los Locos Adams. Bueno, qué familia. Entonces, si no revisamos, algo Pablo ya anticipó muy bien, si no revisamos lo que también de manera sobrevalorada se da a llamar cultura, y si no nos animamos a meternos en la cultura, como bien se dice por ahí, si no lo hacemos, esa cultura se va a morfar a la estrategia, por más estrategia claramente definida que tengamos, ¿no? Sí, porque digo, atrás de eso está la inercia social que nos lleva puestos. Y se va a comer a la estrategia sin duda. Porque si la cultura es esta cuestión de lo acordado socialmente, ¿no? Digamos, que está en todos lados pero no está en ninguno. Y al mismo tiempo tiene que tener un delivery, tiene que performar y tener resultados concretos. O sea, tiene que venir a cumplir lo que prometimos en la estrategia. Pero lo llevan adelante personas, sentimientos, emociones, creencias, sensaciones compartidas. Si todo eso no nos sentamos a trabajarlo, va a ser muy difícil que cumplas la más mínima promesa estratégica que hagas. Hay que sentarse a decidir sobre eso. Claro. Bien. ¿Algo más que...? Si no, hacemos un breve descanso de 1 minuto. Ya los cansé. Así podemos reacomodarnos. Hay que acomodar una cuestión y seguimos. ¿Sí? Dale. Bien, ahí ya nos reacomodamos, ya estamos listos para seguir. Vamos a tema finanzas. Tema finanzas. Primero, buenas tardes. Y el agradecimiento por dejarnos presentar hacia la pyme del futuro. No, bueno, quería un poco complementar lo que dijo Pablo, lo que dijo Jorge, lo que dijo Néstor. Pablo hablaba de la estrategia y la planificación. Hay un autor que escribió Jugar para ganar, que es Roger Martin, que dice que en realidad para él la planificación estratégica no existe. ¿Pero por qué? Porque él en su libro lo que dice es que la cabeza empresaria determina la estrategia, pero justamente por la falta de comunicación
cada área planifica en una forma independiente de lo que determinó la cabeza empresaria. Entonces ahí partimos de un puntapié inicial mal definido. Se supone que tiene que haber una comunicación vertical, horizontal, absolutamente todas tienen que saber qué es lo que decidió la cabeza empresaria. Si no, va a pasar justamente esto que comentaba Pablo, o que comentaba Néstor, o que comentaba Jorge. El tema de la planificación es muy, muy, muy importante. Después, fundamentalmente, algo que habló Pablo, el tema del agregado de valor. En el momento en que estamos. Muchos hablamos, que de hecho no está muy volcado en el libro, hoy comentábamos en la previa la cantidad de cosas que le deberíamos agregar al libro. Esperamos el tomo 2. Esperamos el tomo 2, la actualización. No está muy desarrollado el tema del agregado de valor y a veces te hablan, viste, como que, che, contratemos al ingeniero que hizo el cohete de Artemis 2, que está trabajando en la NASA. Y en realidad eso no es agregado de valor. Voy a tener una persona con un sueldo caro, que si bienvenido sea si lo tengo en la organización, pero en realidad el agregado de valor es, che, ¿cuál es ese diferencial que hace que lleguemos al cliente que queremos? Como eso que comentaba Néstor antes. ¿No? Bueno, analizo mis clientes, tengo que saber quién puede ser mi cliente, ¿por qué quién puede ser mi cliente? Porque no trabajamos por precio. ¿Sí? No trabajamos por precio. Yo tengo que saber que si alguien viene y me pide un descuento o algo, bueno, yo voy a tomarlo con pinzas y voy a ver si finalmente ese cliente va a ser cliente mío o no. ¿Puede ser un prospecto de cliente? Sí, claro. Pero no sé si puede ser finalmente cliente mío. Entonces hay muchísimas cosas para analizar. Vemos casos de hoy que no hay investigación de mercado. Las pymes. No hay casi investigación de mercado cuando hay herramientas, y esto creo que también es uno de los fuertes del libro, que es la cantidad de información que hay para que las pymes busquen información. ¿La encontrás en 2 minutos? No. Ahora, ¿tengo el tiempo para poder analizar toda esta información que volcamos en el libro? Estás obligado a hacerlo. Estás obligado a hacerlo. Donde vos tenés en Ciudad Autónoma de Buenos Aires una aplicación hecha por el gobierno de la ciudad ya hace 8 años, 9 años, que es el mapa comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que te dice que si yo me posiciono, por ejemplo, en Corrientes y Florida, y yo quiero poner un pet shop, me posiciono ahí y me dice, en un radio de 10 cuadras a la redonda, cuántos abrieron de un pet shop, cuántos cerraron. Buen dato. Es un datazo, buen dato. Es un buen dato, es un datazo. No sabía saber que eso existía, pero me parece fantástico. Bueno, y en la ciudad de Jujuy existe, pero solamente a nivel turismo, gastronomía, hotelería y turismo. Ahora, ¿cuál es el esfuerzo de que un municipio, una ciudad o la cámara empresarial que los nuclea armen un mapa comercial? Creo que es bastante poco, porque la información Creo que es bastante poco, porque la información está. Yo no sé, más actualizado, menos actualizado, pero de ahí partís con una mínima investigación de mercado. Ahora, ¿para qué me sirve saber cuántos hay en la redonda? Para ir y copiarlos. Y una vez que los copio, los mejoro. Y en todo caso, si dicen, o por lo menos si yo veo lo que no me gusta de ese local, bueno, voy a ver qué es lo que no me gusta para modificarlo directamente y ofrecer otro servicio. Y la otra es para tener justamente ese diferencial. No vender lo mismo que una competencia. No vender lo mismo que una competencia. Porque si no, ahí estamos en el problema en que lo único que me puede diferenciar es el precio. Claramente. Y ahí está el problema. Tal cual. Y ahí está el problema. Después, claramente, está toda la parte de gestión de personas, recursos humanos, no sé cómo lo llamaríamos a esta altura del partido, pero hay un montón de Conozco nombres. Más de una empresa que es más recursos inhumanos que humanos, pero sí. Bueno, eso pasa. Sí. Eso pasa, lamentablemente. Claro. Sí, hay. Viste, pero todos hemos tenido, porque trabajamos con confianza, entonces, como dijo Néstor, es el hijo de, la hija de, el sobrino de, el hermano de, pero no están con la aptitud que corresponde. Pueden ser súper actitudinales,
pero le falta el conocimiento. Entonces ahí tenemos, no, pero no lo voy a mandar a capacitar. ¿Por qué? Porque me está pidiendo capacitarme en el horario de laburo. Entonces yo en el horario de trabajo quiero que trabajen, no que se capaciten. Entonces si lo mandás de 18 a 21... Y capaz ahí no se quiere capacitar. Y entonces no sé, yo no creo que la gente no quiera crecer y no quiera mejorar. Me da la sensación que es innato del ser humano. Yo considero lo mismo. Pero lo que pasa hay que ver cómo lo ven. Claro. Se lo tenés que vender como, mirá lo que te estoy dando. Hay gente que no entiende que lo que vos le das en capacitación le queda a él. Obvio. O sea, por más de que la empresa después lo pueda usufructuar un tiempo, todo lo que uno se capacita, todo lo que uno aprende, todo es propio. Entonces, a partir de ahí pasa a ser mío. Es capacitación gratis, si quieres. Sí. mira, Y ahí hay otro paradigma, ¿no? Perdona, Sergio, un toque nomás, porque me parece fundamental el tema que traes de la capacitación. ¿Cómo mido el impacto de la capacitación? ¿No? Porque, sobre todo, en habilidades, a nuestro entender, mal llamadas blandas, que son cada vez más estratégicas y con mayor impacto en el negocio. ¿Cómo medimos eso? ¿Qué forma hay? Porque vos en el curso les dicen hay que ser resiliente, hay que ser innovador, el liderazgo hoy es abarcativo y el tipo, la tipa pretende intentar eso y lo hace en una cultura que resiste todo eso, o como nos pasó en una pyme, pensamiento crítico. Recibimos formación en pensamiento crítico y el pensamiento crítico implica también en decirte respetuosamente que yo no estoy de acuerdo en algunas cuestiones, en una cultura absolutamente restrictiva. El pensamiento crítico se convirtió en un arrojadero permanente de platos y todos contra todos. Entonces, es clave ese tema. Cuidado con creer que con la capacitación voy a resolver todo. Eso es tapar el sol con las manos muchas veces, ¿no? A ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo. El que me conoce sabe que soy fanático y coleccionista de Queen. Y hay una frase que la dijo Freddie Mercury cuando empezó a cantar, cuando se unió a cantar con Montserrat Caballé, que es: uno no sabe la mochila que cargamos. Con flores y con las piedras, pero no tenemos idea la cantidad de cosas que sabemos y la que no sabemos, obviamente. Quizás seamos conscientes de lo que no sabemos, pero la cantidad de cosas que sabemos no somos conscientes de eso. Y un tema que habló Jorge de la cultura organizacional. Yo a Jorge lo conozco hace muchísimos años, no vamos a decir cuándo, pero yo trabajé durante los 90 en Minetti, en la cementera Juan Minetti, que hoy es Holcim. Toda la vida de esos 7 años viviendo trabajando para Minetti, Minetti tenía una competencia en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, que era Corsemar. Y éramos Boca River, Belgrano y Talleres. Pero ¿qué pasó un día? Che, Sergio, ¿qué? Tenés que traducirle los balances a los nuevos inversores que quieran comprar la empresa. Yo trabajando en la sucursal de Buenos Aires, con el gerente de la sucursal de Buenos Aires, porque Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, obviamente. Entonces había que venderle la empresa. Y un día la vendieron. Pero, ¿qué pasó? Que compraron Corsemar y Minetti. Entonces, como dijo Jorge, vamos a Córdoba. Bueno, almuerzo, la mesa de los Minetti y la mesa de los Corsemar. Bueno, unámonos. Me imagino el partido de fútbol. No, el partido de fútbol, el de básquet, el del vóley. Terminaron los 4 de Minetti quebrados. con los de Corsemar. Era 4 Era imposible, pero es lógico. Si durante 50 años de existencia de ambas empresas una era la peor que la otra era peor que una, y toda la vida fue Boca River. Bueno, no piensen porque ahora son Holderbank de Suiza en aquel momento, todos vamos a ser lindos, bonitos y hermanos o hermanas. Y no pasó. No pasó, pero era así hasta cuando nos fusionaban en las sucursales o en la casa central y la mitad de la oficina era una, la mitad de la oficina era otra. Claro. Y esto pasa, imagínate en las pymes, donde falta profesionalización, donde falta comunicación intensa, pero real, verdadera comunicación, donde las cosas, como dijo Pablo, las tengo en la cabeza. No, flaco, bajalo en papel y lápiz. ¿Sí? Si no bajalo en papel y lápiz. Papel y lápiz, Word, sistema de gestión, lo que quieran. Pero bájenlas, por favor. Nada, esto es el día a día del barro pyme, como digo yo, como me gusta llamar a mí. Y con un montón de situaciones, como comentó Pablo al principio, de un mundo en guerra,
donde todo en la Argentina parece que ha cambiado a nivel estructura, donde, bueno, están también todos los dimes y diretes, ¿no? Que te aprueba una ley, después la judicializan, que sí, que no importa, lo que fuera. Pero todos los cambios que hay en los últimos 2 años y meses, vos sabés igual que yo. Claro, arranca. Y vos sabés igual que yo, que estamos todo el tiempo leyendo. Leemos el grupo de WhatsApp y es para agarrarte la cabeza porque de golpe hay 100 mensajes, 120 mensajes, y uno en el medio te dice, che, mirá que acaban de hacer tal cosa. Decís, pará, hermano, que mi cerebro, no, aparte ya tengo 60 y pico de años, no tengo ganas. Esa parte no le vamos a decir. No, bueno. Pero bueno, eso también hace que uno esté todo el tiempo, en alerta, cuasi estresado todo el tiempo. Y trabajar en el barrio pyme no es fácil. A ver, nos apasiona, nos encanta, por eso escribimos el libro, pero no es fácil, no es sencillo, ¿viste? Y no siempre te escuchan. Lamentablemente no siempre te escuchan. Y no es tan... A ver, una de las frases que siempre hacemos en reuniones exploratorias es: no vas a escuchar lo que vos quieras escuchar. No vinimos para eso. No vamos a venir para que vos escuches lo que quieras escuchar. No me necesitas a mí para eso. Para pensar como el cliente, está el cliente. Está él mismo. Claro, o sea, ¿viste? Yo tengo que venir a serle abogado del diablo. Claro, ¿no? Pero aparte, la otra es la comunicación vertical y hacia arriba. Es alguien que se acerca al jefe, al mando medio, al gerente, al dueño, más en una pyme donde la estructura es mucho más chica. No le escuchás una vez, no le escuchás 2 veces, no le escuchás 3 veces. Ya está, no vuelve más. Y probablemente sea el que sepa la solución de cuál es el tema, primero porque recibe todas las quejas, y después porque es el que hace el trabajo operativo. Y vos como cabeza empresaria tenés que dedicarte a lo que dijo Pablo, al armado de la estrategia, a pensar en el negocio. Y no lo hacen. No lo hacen. Hoy ya no, pero ¿quién no conoció un dueño de la empresa que iba a depositar cheques al banco en los 90, en los 2000? Bueno, y como contamos en el libro, cultura también es la forma a través de la cual nos expresamos y hablamos, ¿no? Nosotros interactuamos con muchos empresarios pymes que todavía dicen, yo pago, yo doy laburo. El día que los empresarios pymes, estos, insisto, porque habrá otros, los hay, dejen de sentarse arriba de la caja fuerte y pasen a pensar como realmente estrategas y empresarios, esto que está trayendo Sergio, bueno, probablemente sea el inicio de un cambio cultural también, ¿no? Es que es así, es así. Y estás todo el tiempo viendo, observando, mirando. Todos los 4 tenemos la suerte de viajar, por lo menos en mi caso, en el país. Ellos viajan al exterior, asiduamente, pero estamos en contacto con la realidad argentina. Estamos en el NOA, en el NEAS. Yo sé que también estás en la Patagonia igual que yo, pero de hecho muchos ejemplos en el libro, en mi capítulo habla del tema de la Patagonia, con ejemplos y datos de la Patagonia. Pero estamos trabajando en todo el país, no es solamente Capital Federal y Gran Buenos Aires. Igualmente, es muy difícil ser federal en la Argentina, que no es un país federal, y mucho más difícil trabajarlo desde la Capital Federal, donde... Hay otra idea de cómo son las cosas. Totalmente. ¿Sí? Donde hablamos de, las provincias, es el interior del país. Nosotros somos el exterior, que es otro país. Sí. ¿Viste? Una cosa extrañísima nuestra forma de ser. Pero bueno, nada. Y hasta incluso con tiempos. Sí. Se anda al mediodía a Córdoba, no a Córdoba capital, a cualquier otra parte. Y cuando acá estamos a full, allá están más tranquilos, porque se manejan distinto. Y todo eso es comunicación. Lo que vos decías de bajarlo al papel, también que lo planteaba Pablo de antes, no es solo bajarlo al papel, sino saber comunicarlo. Claro. O sea, bajarlo al papel es imprescindible, pero comunicarlo también es imprescindible. Porque si no, cada uno va después para un lado distinto. Si no, tenés una idea fantástica que nadie la sabe. Exactamente. Pero es buenísimo. ¿Sabés la cantidad que hay? Vas a ganar un montón de plata, pero no lo sabe nadie. Claro. Y es algo habitual, lamentablemente. O sea, es esa falta de profesionalismo, ¿sí? Bueno, muchas veces porque está el sobrino. Sí. Igual está la excusa.
uno entiende la flexibilidad que tienen las pymes del mundo, no solamente argentinas. Sí. Uno entiende que las pymes son flexibles y lo bueno que tienen justamente es eso. Pero la otra es la falta de planificación, la falta de poder determinar cuáles son aquellas cosas que son prioritarias y no urgentes. A mí me ha pasado de ir a una reunión exploratoria o de una consultoría concretamente, de ir a ver en aquel momento cliente personal, de ir a verlo y con la cara roja, pero no como si hubiera, un rojo extraño, no como si hubiera ido a tomar sol a la terraza. Me recibe la hija, che, ¿qué pasó? Me dice, no, ni me hables. Soldó sin máscara. Dueño de la empresa. No, porque tenían que entregar un trabajo, entonces para hacerlo rápido el dueño de la empresa agarró la soldadora y se puso a soldar sin máscara. Claro. Eso es una pyme argentina. ¿Sí? Y después te dicen, no, pero estaba apuradísimo y entonces, la verdad, lo que pasa es que contraté como matricero a un chico de 18 años recién salido de la industrial porque un matricero hoy me sale 10 millones de pesos de sueldo. Y sí, es un matricero. Yeah. Andá y después fíjate cuántas matrices tiraste. Bienvenido sea el joven de 18 o 20 años que aprenda a hacer la matriz, pero no lo tomes como matricero. Claro. Y como ejemplo tenemos un montón de esos. Claro. ¿Quién no ha tenido, como dijo Néstor, el tema de, no, che, mi mujer sabe de esto, por lo tanto voy a manejar la parte comunicacional con mi mujer? Sí, pero él estudió, es licenciado en comercialización. Claro. Y la mujer por ahí hizo un cursito, ¿viste? Del gobierno de la ciudad o no sé dónde. Sin desmerecer los cursitos, no, por supuesto. pero especializado en venta de cosméticos, venta de lo que fuera. De lo que fuera, o venta de autopartes, no importa. Pero sí. Y nosotros nos dedicamos a servicios, no tiene nada que ver. No, obviamente. Entonces es difícil. ¿Sí? Que ese es un tema que las pymes, lo hablábamos con Pablo hoy antes de juntarnos con el equipo, es un tema que las pymes cada vez más tienen que revisar, es decir, generar protocolos. Se nutren del entorno. Claro. Que no está mal, pero revisarlo. Revisarlo. Entonces, genera protocolos de linaje. Claro. O sea, ¿qué va a pasar con las futuras generaciones? Bueno, ese es ¿Qué va a pasar? ¿Tus hijos ya están trabajando? La segunda, tercera, cuarta generación ya está trabajando bien. ¿Qué va a pasar con las parejas de tus hijos que ya están trabajando acá? ¿Actuales o futuras? ¿Cómo van a entrar a esta organización? ¿Van a entrar con puestos jerárquicos? ¿Desde qué puesto? No van a entrar con puestos jerárquicos. ¿Van a entrar desde dónde? ¿Hay requisitos previos? ¿Tienen que estar formados para trabajar en tal cosa? ¿Tienen que haber trabajado 4 o 5 años antes en otra compañía para...? Bueno, esas son las conversaciones difíciles e incómodas que las pymes hoy por hoy se deben. Porque si no, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vemos a menudo? Gobierna la discrecionalidad. Entonces, bueno, esto, porque lo dice Juan, bueno, déjalo pasar. No, pero mirá que hay un procedimiento. Sí, bueno, pero lo dijo Juan. Entonces, ¿cuál es el impacto más directo? La falta de credibilidad. Nadie te cree internamente. Si salteamos los procedimientos, si salteamos los procesos, en el caso que los haya, entonces son conversaciones y son decisiones estratégicas que como tal suelen resultar incómodas, pero que muchas veces, así como en algunas oportunidades vemos, en otras no vemos el grado madurativo suficiente todavía en las pymes para abordar estos temas, ¿no? Y ni hablar para gestionarlos. A mí me pasó, tuve una empresa que eran padre e hijo. Padre daba órdenes, el hijo después contradecía, claro. y el padre por atrás diciendo no, pero haz lo que yo dije. Claro. O sea, vos no le digas que no, pero haz lo que yo dije. Exactamente. Pero me parece una situación en la que... Bueno, pero es habitual. Pero es habitual. No, es que por eso me pasó, o sea, lo estoy hablando de... Sí. Lo viví hasta hace 2 años, pero era muy difícil el control sobre ese tipo de cosas. Y en qué situación iban poniendo las distintas personas de la organización, en la cual a veces había que desobedecerle a un dueño o al otro. Exactamente. Que eso yo era un asesor externo, o sea, como siempre yo le dije, o sea, el problema de este ruido entre ustedes dos, pues yo se lo dije más de una vez, el problema de este ruido entre ustedes dos
es que obligan a alguien dentro de su organización a desobedecerle a uno de ustedes. Sí. A eso se le suma otra cosa que es parte de la comunicación interna y que no está planteado ahí. En un caso es anterior a juntarnos en between, ¿no? Es un caso particular mío. De tener un matrimonio que era empresa. Ahí es fácil, la dueña era la mujer. Te metiste en un terreno complicado. En mi casa se hace todo lo que yo obedezco y mi mujer ya lo sabe. Y yo planteé, ¿sí? Justamente, mira, vamos a hacer una cosa, algo muy simple, pero básico. Hagamos un FODA, pero por separado. Se dieron cuenta después de ese FODA, muy simple era porque era muy básico, ¿sí? Pero a donde yo quería llegar, cuando los junté, éramos 3 por suerte, no había mucho más ruido, ¿no? El matrimonio sigue, spoiler, ¿sí? Pero cuando los junté encontré, primero lo vi yo y después se lo hice ver a ellos, que pensaban absolutamente distinto en un montón de temas claves. Claro. Uno quería ir para Rosario y el otro para Mar del Plata, así tipo muy opuestos, digamos, ¿sí? Entonces, cuando esa falta de comunicación no baja de las cabezas hacia el resto de las personas, imagínate, estoy hablando de un matrimonio, ¿sí? Y no estaban de acuerdo. Imagínate que queda para el resto. Claro. Cada uno después hace lo que quiere, lo que puede, hasta que se cansa. Y ahí está uno de los grandes problemas de las pymes, que la mayoría de las pymes que nacieron creo que en todo el mundo, son familiares, nacieron de familia, ¿sí? Entonces, cuando vamos el puesto para la futura suegra, la futura nuera, ¿sí? O el futuro yerno, gracias, ¿sí? O el futuro yerno, ¿qué seguridad tenemos que van a seguir casados? Y después vienen los grandes problemas de que ocupan un lugar determinado dentro de la empresa solamente por ser un lazo de o no de sangre. Es muy complicado. Esa falta de profesionalización, pero además por la falta de comunicación de qué es lo que se quiere hacer, ¿sí? Porque si simplemente pones a quien está más capacitado para hacer las cosas irían, bueno, hablarle al país, ¿no? Pero bueno. A ver, nos pasó con un cliente que era fabricante de cerveza, en cabeza de persona humana, déjame hablar técnicamente, del hijo de alguien, digamos, ¿no? De un matrimonio. Entonces, en una de las reuniones viene la mamá del nene, del chico, del flaco, del señor, del contribuyente, no me sé cómo llamarlo, y me dice, mi nuera registró la marca. ¿A nombre de quién? Ah, qué bueno. No. ¿A nombre de quién? No, de mi nuera. Le digo, ¿le puedo hacer una pregunta capciosa? Sí, decime. ¿Su nuera es su nuera? ¿Se entiende dónde voy, no? Sí, están casados, legalmente. Claro. Hay un vínculo legal. Sí, es mi nuera. ¿Están casados? No, están conviviendo. ¿Confías mucho en tu nuera? No, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que a partir de ese momento te odian. Claro. Pero estás deseándole... No le estoy diciendo nada a nadie. Lo que tenés que hacer es trabajar minimizando riesgos. Que le traslade al titular de la, Por supuesto, de la unidad económica, al contribuyente, transferirle la marca. También nos ha pasado, y esto lo viví en carne propia, de ir a una reunión como contador. Era buenísima. Era divina. Y solo se sentó a hacerlo y cuando le pidieron el nombre puso el de ella. Siguen juntos, obvio, está todo bien. eso. Siguen juntos, siendo pareja. Está todo bien. En el sur del Gran Buenos Aires. Digo, nos ha pasado de ir como contador, ya ni siquiera era el consultor o algo, y que una SRL, marido y mujer. En ese momento, no sé, estábamos viendo números, que esto y que lo otro. La esposa se da cuenta de algo extraño entre los números. Entran a discutir. Yo estaba la esposa, estaba yo y estaba el dueño al otro lado del escritorio.
No, porque esto, lo otro, bla, bla, bla. La esposa se pone a discutir y dice, quiero vender mi parte del paquete accionario y me quiero divorciar. El marido agarra el cajón de su derecha, saca un arma, lo pone arriba del escritorio y le dice, si vos te divorciás, yo te pego 3 tiros delante de él. Él era yo. Venime a hablar de trabajar con pymes. ¿Vos qué culpa tenías? No, ninguna. ¿Por qué te pones testigo de eso? Pero viste cuando yo no tengo nada que hacer en la vida. Déjame. Pero viste como decir, che, está bien, una ya tiene una determinada edad, una determinada mochila cargada, pero hemos pasado por muchas. No me tocó ninguna segunda. Por suerte, déjame decirte que... Pero después cuando te cuentan determinadas, esto es una nimiedad al lado de... Esto se podía pasar, podía fallar, dijo Tuzán. Sí, claro. Están de Netflix, acaban de llamar. Que Para grabar la historia. Ya está la historia. No, pero ese tipo de cosas que uno la vive casi a diario y mucho más en pymes pequeñas de no más de 10 colaboradores o papá, mamá, los hijos, ¿viste? Donde después, como dice Jorge, no sabes la sucesión y cuando se meten los cuñados y las cuñadas, peor todavía. Porque siempre está, ¿viste? En la publicidad el pajarito que te come la cabeza y en realidad es el cuñado, la cuñada que le llena la cabeza al marido por lo que hace el padre, que esto, que lo otro, porque el hermano, no sé, recibió un préstamo de la empresa y vos no, ¿por qué no lo pediste vos? Siempre, esas cosas en familia está. Este tipo de cosas pasan. Bien. Así que bueno, nada. Pero para eso estamos para trabajar en la que tiene que ver con gestión del cambio organizacional. Somos un agente necesario. Somos un agente necesario. Sí. Algunos nos dicen que somos un mal necesario. Pero Bueno, vos sabés que la palabra gente está cada vez más cuestionada, ¿no? En todo lo que es ¿Quiénes son? justamente Dame porque nombre y A apellido. sin gente, ¿no? Entonces más bien suele hablarse de facilitadores, Sí. embajadores. A nosotros particularmente nos gusta mucho la palabra facilitador, ¿no? Tratamos de tender metodológicamente un puente entre una situación actual y una situación deseada, futura, ¿no? Desde el punto de vista estratégico. Siempre decimos que en el medio de eso hay una, técnicamente se llama transición, pero en la vida pyme, como le gusta decir a Sergio, en el barro pyme se llama quilombo. Y los quilombos tienen que ver con todo esto que estamos diciendo, ¿no? Y eso es justamente lo apasionante y es un poco lo que también tratamos en el libro desde lo que es gestión del cambio. Bien. Y lo que nos falta escribir todavía. Y lo que falta. Yo ya les dije, el tomo 2 se espera con ansias. Sí, Bien. sí. ¿Alguna cosa más de finanzas? Hablar un poco de lo que tiene que ver. Yo no termino más, te digo. pero... No, a ver, un tema también que es un fallo en las pymes normalmente o comúnmente es el tema de la estructura de costos. La estructura de costos y la actualización de esa estructura de costos. ¿Quién no ha ido a una pyme a ver determinados números y te muestran una estructura de costos que te dice, este es el 2014, estamos en el 2026, y lo que hice fue actualizar toda esta estructura, todos estos ítems, lo multipliqué por inflación de cada año y acá tengo la estructura de costo del 2026. No pasó nada en el No medio. pasa, No pasó no pasa nada. nada en el medio. Tú decís, no es así, no, pero no me voy a... A ver, nos ha pasado en uno de los locales gastronómicos de unas sucursales con franquicia en la Argentina, en la época de Pascua, no ahora, anteriores, de, che, ¿les gustan los huevos, el conejo, la gallinita, los huevitos de Pascua dentro de la gallina? Ok, pero ¿armaste tu estructura de costos? Me dice, una de dos. O me pongo a armar la estructura de costos de cada uno de los huevos, la gallina, o me pongo a laburar y a hacer los huevos de Pascua. Listo. Págale a alguien que te haga la estructura mientras vos haces los huevos de la gallina. No lo hacen. Porque todo implica dinero y para ellos no lo toman como una inversión, sino que es un gasto. Y eso es cultura organizacional. Sí. Y eso es cultura organizacional. Pero bueno, nada, pasa. Pasa. O la otra, gente que no conoce de lo que trabaja.
Eso hay un montón. Eso hay un montón. Vas a una empresa y le preguntas, ¿y vos qué haces? No, yo cuando me dejan un papel ahí, lo completo y lo paso. Pero yo te hablo de los dueños de la empresa. Los dueños también. Los dueños. ¿Y qué vendes? ¿Y cómo se produce? ¿Cómo se fabrica? ¿Cómo se arma el servicio que estás vendiendo? No tengo idea, no sé, yo vendo esto. Pero eso nace desde el startup inicial, el emprendedor, hasta cuando tiene ya 50 empleados que se desligó de la temática porque, bueno, ya no está en el día a día, pero tampoco se pone a pensar en la estrategia y en el desarrollo del negocio. Sí, hace 20 años que hacen lo mismo. Por eso, uso y costumbre. Sí. Un mal grave, el uso y la costumbre. Más la costumbre que el uso. Sí, claro. Sí. Eso es una inercia. Claro. Sí, claro. Es que, sí, digamos, no escribí el libro, pero si hoy me preguntan a mí, uno de los grandes problemas que tiene el empresario pyme está esperando, porque hay muchos que te están diciendo, bueno, en tal momento va a mejorar o va a pasar tal cosa, están con este tema de la inacción, de no generar y no modificar la situación en la que están, y en realidad ni siquiera en este tiempo de transición en el cual dicen, bueno, tengo que esperar porque yo antes vendía, entonces esto se tiene que poder vender. Yo creo que hoy en día hay un cambio en la matriz de consumo del consumidor, digamos, en general. Pero más allá de eso, lo que digo es como que están haciendo esa espera y no lo están aprovechando muchas veces en ver estas cosas. O sea, estás esperando, ok. O sea, sabes que no es tu forma ideal, sabes que ¿por qué no aprovechas a hacer algo de esto? ¿Por qué no aprovechas a hacerte un análisis de costos? ¿Por qué no aprovechas a hacerte un análisis de algo que permita porque que cuando... siempre el problema está afuera. Y bueno, cuando pones el problema afuera... La culpa la tiene Trump, la política económica, el imperio... siempre... Y comúnmente la solución también la encuentran siempre afuera. Nunca es el laburo propio a partir de lo que te dicen, sino... voy a esperar a contratar para que me lo solucione. Y el problema está dentro. Claramente. Por eso. O sea, es esta cuestión. No hay fórmulas mágicas. Sí. No, uno tiene que trabajar esa modificación, ese cambio. Hoy es necesario, o sea, veníamos de un modelo en el cual la ineficiencia estaba totalmente oculta y hoy la ineficiencia te come vivo. Entonces, en ese punto en el que tenés que cambiar esas cosas, capaz uno lo trata mucho más desde los procesos o desde los costos por mi preparación, pero los escucho a ustedes y digo, no hay mucho más para mirar. Y digo, entonces, bueno, y es una parte. Y es una parte porque falta el tomo 2 encima. Falta el tomo. Así que en ese sentido es como que, digamos, hay que buscarle, digamos, la vuelta y demás. Y está buenísimo venir, presentarlo. Por eso cuando Sergio vino me habló y me dijo la posibilidad de hacer esta reunión, le dije, sí, obvio, hagámosla porque es un buen momento para hablar de todo esto. A ver, yo tenía un gerente cuando trabajaba en Ciudad de Dependencia, hace más de 25, 26 años, que me decía, Sergio, el agujero del mate está inventado. Hay que fijarse qué forma le damos al mate. Y después con los años dije, la pucha, qué visionario, porque si hay algo que cambió en los últimos 10, 15 años en la Argentina, fueron la forma de los mates, de vidrio, de plástico, de cerámica, de metal. Yo tengo un eléctrico. También los que se enchufan para mantenerlo todo caliente, cambió menos los el agujero, térmicos. digamos. Pero el Todo cambió agujero menos es el igual. agujero, sigue siendo el mismo, más grande, más chico, pero el agujero es el agujero del mate. Sí. ¿Viste? No, esas cosas que, qué sé yo, nada. Bien. ¿Querés que hablemos un poco de transformación? Vamos. Que es la parte que te toca a vos. Que es la parte del león. Digamos, todo esto que se está planteando implica necesariamente, lo vemos todo el tiempo, implica necesariamente identificar el contexto en el cual estamos. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros nos gusta trabajar en una matriz de crisis-ruptura, ¿no? Puede que sea un contexto de crisis cuando, no sé, te cambian las reglas del juego, pero no te cambia el juego. A propósito de esto que acabas de decir vos, Juan, ¿no? Pero también hay contextos de ruptura donde te cambian las reglas del juego y te cambian el juego. Entonces, es muy notorio en el caso de las pymes, vos hablas
como nos toca a nosotros hablar con empresarios pyme, y off the record te dicen, esto no tiene vuelta atrás, esto es la primera vez que nos pasa. Efectivamente, esto que vos traías, efectivamente estamos asistiendo a un escenario donde si no sos eficiente corres el riesgo de quedar afuera. No te están planteando desde el discurso un escenario de crisis, te están planteando un escenario de ruptura. Vos en las rupturas, a diferencia de las crisis, no hay mejores prácticas, no hay libros escritos, tenés que escribir vos el libro. Y sin embargo, estos empresarios toman decisiones como si estuvieran en crisis. Entonces, porque el discurso es de crisis, por lo tanto la decisión es de crisis, cuando en realidad asistís a un escenario de ruptura, o de cisnes negros, o de irrupciones que hacen que nada a partir de esa irrupción va a ser como era hasta ese momento. La pandemia, la inteligencia artificial, si nos vamos atrás, Internet. Hay un montón de disrupciones que las podemos analizar incluso ahora a nivel político, o cisnes negros que han aparecido para bien o para mal, pero que hacen que vos tengas que no revisar el paradigma de gestión de tu pyme, sino que hacen que tengas que escribirlo. Y por todas estas razones que estamos planteando, entre otras, estamos en incapacidad de escribirlo. Entonces nosotros ofrecemos en el libro una matriz que sirve justamente para identificar en qué contexto estás, en qué escenario estás. Porque cuidado con asumir que estás en un contexto obvio, porque si el contexto obvio, como decían ustedes recién, es reducir costos, te vas a dar cuenta que esa decisión no es la más efectiva, porque estás en un escenario que no implica reducir costos. Eso pudo haber servido antes. Ahora ya no alcanza. No alcanza. Entonces, una de las cuestiones fundamentales tiene que ver con reconocer ese contexto. La calidad de una estrategia está directamente vinculada al análisis contextual que haces. Y esto es algo que nosotros vemos que falla en general muchísimo en las pequeñas y medianas empresas. Porque todo vamos a la... Creo que Pablo lo decía, ¿no? Generamos un comportamiento reactivo. Tomamos decisiones a caballo de la acción. Y la estrategia lo que tiene es que, como bien decía Pablo, es incomodante, es ansiógena, pero también de alguna manera implica proyectarme, implica salir un poco de mí. Y todo eso implica un cambio. Todo eso implica una revisión de modelos mentales, todo eso implica una revisión de preguntas básicas, como la que decíamos antes, ¿cuál es mi negocio? Más allá de quién es un cliente, ¿qué es un cliente para nosotros? ¿Qué es un cliente? Está bien, tomamos una decisión, nos damos vuelta. ¿Tenemos la estructura adecuada para llevar adelante esa estrategia? Porque a lo mejor nos damos cuenta que definimos un marco estratégico, pero que la estructura que tenemos somos 5 voluntades, ¿viste? Está todo bien y cada uno hacemos lo que podemos, pero mirá que la estrategia dice que vamos por ganar el campeonato, ¿eh? Pero mirá que somos 5 gordos, no importa. Entonces, ¿qué estructura tenemos? ¿Cómo está dividido el trabajo para llevar adelante eso? Bueno, todo eso implica el llevar adelante acciones que también ponemos en duda. Nosotros en las pymes nos gusta desafiar, ¿no? Encontramos muchas pymes que dicen, bueno, no, pero tenemos los comités. Los comités son la mejor excusa para no hacer nada. Como las comisiones. Como las comisiones. O sea, si no, en otro contexto me refiero. Si vos tenés un problema en una pyme y creas un comité, vas a tener 2 problemas. El problema y el comité. Exactamente. Es una buena forma de decir, bueno, algo estamos haciendo. Hoy hay otras metodologías para trabajar, a las que hacemos referencia en el libro. Metodologías vinculadas con el agilismo, metodologías vinculadas con la participación, con aspectos mucho más colaborativos de trabajo, mucho más ágiles, no rápidos, sino ágiles, que son 2 cosas distintas. Entonces, cuidado con la palabra cambio, ¿no? Porque como siempre decimos, yo el fin de semana me quedé en mi casa 4 días morfando pochoclo, pizza y viendo Netflix. Hoy o ayer lunes me tomé los parámetros, evidentemente hubo un cambio. Hubo un cambio, los valores se fueron al demonio. Lo que no hubo es una evolución. Los cambios están, pero puedo cambiar para mal también. Entonces, es momento, creemos nosotros, que las pymes definan si quieren cambiar o quieren evolucionar.
La evolución implica disciplina, implica incomodidad, implica conversaciones difíciles, implica revisar lo que ya teníamos como supuesto dado, y eso es un acto de profesionalismo y es un acto también de, en cierta medida, de la humildad que requieren los tiempos. Bueno, el capítulo, de alguna manera, lo que pretende abordar es cómo llevar a la práctica esto. No desde preguntas como es, no desde certezas como es a lo largo de todo el libro, sino de empezar a formularnos preguntas, ¿no? De empezar a ser capaces de cuestionarnos profesionalmente. Pero insisto, para eso hace falta, como decimos cada uno desde su lugar y desde su disciplina, humildad. Medio naif suena, ¿no? Medio boludo suena, pero hace falta humildad. El hecho de decir, che, me equivoqué en esto. ¿Vos cómo pensás, Pablo? Porque yo a lo mejor, y vos, Sergio, eso es liderazgo. Por eso en el libro hablamos no de liderazgo, sino de liderazgos, con S mayúscula. Hoy las organizaciones no necesitan un líder, necesitan, por supuesto que hay alguien que ve el partido desde un lugar distinto. Y es esperable y está bueno que así sea. Y tiene que verlo así. Y tiene que verlo así. Claro. El problema es que muchos líderes o muchos que creen que están abordando la estrategia en realidad están metiendo soldando sin máscara. Exactamente. Eso te iba a decir. Justamente el problema es que se quedan solamente en verlo. Claro. Somos excelentes diagnosticadores de la realidad. Creo que eso es una característica argentina. ¿Cuántos no querían al técnico de la selección? Bueno, a Scaloni. Perdón, te la hago más fácil como hincha de River. Hemos tenido el mejor técnico de la Argentina. Hemos tenido a Gallardo y lo terminamos dándole un patulo, digamos, más o menos. Bueno, las cosas no funcionaron y creo que se quedó viendo el partido y no bajó a tierra. Y eso es lo que creo que es eso, muchas nos veces pasa en quedamos los pymes. evocando, nosotros siempre decimos la vostalgia, ¿no? No la nostalgia, la vostalgia. La vostalgia es bosta, o sea, no, porque mi abuelo cuando llegó hace 70 años y vimos, eso es vostalgia. La nostalgia es capitalizar esa experiencia, capitalizar ese aprendizaje y ayornarlo a las necesidades adecuadas, ¿no? Entonces, sin quererlo hablamos de cultura, sin quererlo hablamos de intervenir la cultura de las organizaciones. Cierro con esto, llevamos un caso en el libro de una empresa pyme, proveedora de servicios petroleros, dirigida por dos hermanos. Uno de ellos viaja a Japón, vuelve fascinado con el tema de mejora continua. Mejora continua, ahora vamos a instalar mejora continua, vamos a desarrollar mejora continua. Todos ustedes saben que uno de los pilares de la mejora continua es el respeto al ser humano. Instalaron mejora continua, ¿qué pasó? Fue un rotundo fracaso, porque la cultura no estaba alistada, o la organización culturalmente no estaba alistada para llevar adelante procesos de mejora continua que implican esto que estamos diciendo, participación, apertura. Entonces, ¿cuál es el discurso? La mejora continua no sirve para nada. No es que no sirve para nada, es que intentaste instalar o intentaste bailar como si estuvieras en el escenario del Teatro Colón en Beirut. Claro. Intentaste enchufar 220 cuando era 110. Entonces, algo que vemos nosotros en las pymes es guarda con copiar, guarda con comprar modas. Toda intervención debe tener el filtro de la cultura. ¿En qué cultura vas a instalar esto? Porque si no vas a perder tiempo, vas a perder plata y le vas a echar la culpa a la metodología. Y no es la metodología, es que la aplicaste en una cultura que no resiste ciertos tipos de metodología. Bueno, hablamos un poco de eso, ¿no? ¿Qué tipos de intervención hacer? ¿Cómo identificar culturas? Etcétera, etcétera. Perdón. Volviendo, y perdón que me vuelvo hacia atrás, hablando de los 90, ¿qué es lo que estuvo de moda en los 90? La reingeniería. Hagamos reingeniería, contratemos estudios que hacen reingeniería. El 85% de las reingenierías en el mundo fracasaron. ¿Pero por qué? Porque se chocaron contra la cultura organizacional. La reingeniería es cambiemos todo para no cambiar nada después. Y así pasa con esto también. De la mejora continua. Son temas menores. A nosotros no hace mucho un
un destacado empresario del mundo pyme, nos dijo cultura. Eso es para curas. No, qué cultura, acá laburamos. Está contado en el libro. Acá nosotros laburamos. Cultura, curas, antropólogos. No, acá nosotros laburamos, ¿viste? Entonces empieza el discurso, ¿no? Porque cuando mi viejo fundó esto, y está muy bien y chapó, nosotros tenemos un enorme respeto por la historia de las pymes. Sí, claro. Un enorme, porque crearon de la nada una señora, un señor, una familia que vino de España, de Italia, de Polonia, sin saber hablar el idioma, crearon un emporio. Nos sacamos el sombrero. Ahora, sometamos eso a las actuales características del contexto. ¿Resiste ese análisis? ¿Hay brechas? ¿No hay brechas? ¿Por dónde pasan las brechas, si las hay? Bueno, hay mucha pelea hoy, por ejemplo, con el de si trabajar home office sí o home office no. O sea... Eso está en la agenda de directivos de pymes todavía. Cuando yo ese directivo lo quiero pensando estratégicamente, no discutiendo eso. O sea, lo quiero en el negocio, lo quiero ver ser más competitivo. Sí, uno a veces ve empresarios con los ojos rojos porque te dicen, no sé si está trabajando viendo Claro. Netflix o lo que fuera. Claro. ¿Tiene lo que tiene que tener hecho? Y en principio ¿tiene el objetivo cumplido? O sea, A ver, pero el tema ahí es que se después- paga por horas culo y no por el Por trabajo. trabajo. pero si vos pagas por horas culo, lo único que vas a tener son horas culo, Sí, no sí. trabajo real. Es eso. Exactamente. Exactamente eso. ¿Cuántos colaboradores y colaboradoras no tienen un software, no sé cómo llamarlo, una app, un parchecito que dice, che, este tiene que mover el mouse cada 5 minutos porque si no está en el baño, o en la Sí. cocina, o en el patio, o tomando... Vamos, muchachos. Y paradójicamente... Y pierden tiempo en eso. pierden tiempo en eso. Y Y hay paradójicamente... aplicaciones que te mueven el mouse cada Sí, claro. Claro, claro. Viste, aparte, sí, no lo puedo creer que todavía estén en esas nimiedades. Y- Que ese es el problema. Y paradójicamente publican fotos en LinkedIn diciendo, somos una familia, Claro. Somos los trabajamos mejores. en conjunto, somos los mejores. Excelente ambiente laboral. Excelente Ahí los ambiente memes de laboral. excelente ambiente laboral y aparece un dinosaurio. ¿sabes? Bueno, Claro. exactamente. Bueno, estas son las cosas que hoy deberían estar en la agenda PYME, ¿no? El contexto está cambiando. No sabemos muy bien para dónde, no sabemos muy bien con qué. Estamos en una crisis, estamos en una ruptura. ¿Hacia dónde cambiamos? Eso es fundamental para poder tomar decisiones con impacto en el negocio, ¿no? Y siempre yendo para adelante. Todos los que estamos acá, pues finalmente, tanto Between como tu consultora, tu estudio contable o todos los que estamos en la comisión, tenemos una MIPYME o una PYME. Sí. Y no todos los días nos levantamos con el pie derecho. No. O nunca se levantaron con, hoy no tengo ganas de levantarme de la cama. Y al empresario PYME le pasa lo mismo. Te obligás a levantarte, te das una ducha, te vestís y te vas al laburo. Esto es así, nos pasa a todos. Pero bueno, no por eso voy a bajar los brazos, no por eso voy a dejar ir para adelante, no por eso voy a dejar de investigar, ver qué hay de nuevo, qué hay acá, qué hay allá. Y fundamentalmente salgan de atrás de los escritorios, salgamos de atrás de las notebooks. No, me quedo encerrado. Che, prospectá clientes que no te compran hace 1 año y medio. No, ya les mandé un WhatsApp y no me contestan. Bueno, llamalos por teléfono, mandale otro WhatsApp, mandales un mail. Andá a verlos, por favor, levantá el que te jedi. Sí. Y no lo hacen. Y no lo hacen. O sea, pasamos de ir a depositar los cheques, cuando había que depositar los cheques físicos con una boletita, a, no, ahora me quedo viendo internet porque estoy viendo lo último de Cloud, y no sé qué. Ah, pero no me pidas usar la inteligencia artificial porque no tengo la más mínima idea Claro. de cómo usarla. Ah, qué sé yo. Yo tenía... Hay de todo. Voy a decir una grosería. Yo tenía un profesional que me decía, viejo, apliquen el MEC. ¿Qué es el MEC? Mover el culo. Perdón, pero es así. Y sí. Yo la única persona, y volviendo al tema de la cementera, yo la única persona que conocí en mi vida que la gente iba a comprarle fue Amalia Lacroze de Fortabat, Loma Negra. Después todos los mortales tuvimos que salir a buscar clientes. Y encima tenemos que laburar. Y decime cómo hacemos para, che, laburo operativamente o salgo a buscar clientes.
Qué buena pregunta. Y por eso necesito planificación, por eso necesito estrategia, para eso necesito saber quiénes son mis clientes, en qué nicho de mercado voy a actuar. Y comunicarlo. Comunicarlo. Fundamentalmente, comunicarlo. Cuando empiece a funcionar y empiece a mover, tenés que tener la finanza. Sí, no solo y después, cuando haya que cambiarlo, lo vas a necesitar abajo. Pero no solo eso. A ver, ¿cuántos clientes se han quedado sin la posibilidad de exportar porque al momento que le duplicaron el pedido del exterior no pudieron cumplir porque nunca lo previeron? Y hay algo que falta en las pymes, justamente es cultura de exportación. Sí. No saben exportar, no pueden, no importa. Pero en el momento en que lo hacen, a los 3 meses se quedan sin cliente en el exterior porque no pueden cumplir con lo que piden. No es, che, tengo un dólar perdón lo que voy a decir, a 5 lucas, entonces me voy a dedicar a exportar. Que no pase, por lo menos en el corto plazo. Por ahora no. ¿Viste? Pero es un tema. ¿Cómo no voy a saber mi capacidad de producción? Si puedo cumplir o no en el exterior. ¿No es más lindo recibir $1 que $1 hoy por hoy? Por las dudas no lo digo, pero siempre sí. Por las dudas no lo digo, pero siempre sí. ¿Viste? Obvio. Bueno. Por eso. Por eso yo creo que está muy bueno esto de juntar toda esta otra parte, que no es, o sea, por lo menos yo me reconozco, me es ajena. No por decir no pienso nada de todo lo que dijeron, porque de hecho algunas cosas voy sumando y demás, pero sino desde el lado de decir, conozco a muchos que si aplicaran muchas de estas cosas, por lo menos el cuco no sería fuera de la organización. ¿Y Yo si creo no, que todos, no muchos. Yo lo que siempre les digo es, si el problema está fuera, vos no podés hacer nada. Entonces, fíjate en algo que vos puedas hacer. Claro. Porque si no... Hay variables externas, claramente. Hay variables pero externas después que pueden tenés variables colaborar, no internas. colaborar. Claro. Está todo bien. O sea, yo no digo ¿Viste? no, es todo color de rosa. Yo lo que digo es, pero si el único problema es lo de afuera y todo lo que yo hago está Está bien divino. y no funciona, Sí, sí, es todo un tema. toma la llave. O sea, Claro. lo único que te queda. Hay alguien que sobra. Tomá la llave es lo único que queda, porque o sea, si vos no podés cambiar nada, ya lo de afuera viene dado, o sea que sobre eso uno puede buscar la forma de rodearlo, o sea, todo esto que estuvimos hablando ahora, pero bueno, o sea, y ya hablamos de que el mayor costo es el costo de inacción, el costo de no hacer nada, el costo de que- sentarse a esperar que la cosa te pegue de frente, o sea, es como... Es Y que es costo que preferible- no imputamos en ningún libro, ¿no? Perdón, que no se encuentra imputado en ningún libro. ¿Dónde está eso? Encima, hoy hay empresarios pymes sacando plata todos los meses de su bolsillo. Sí. O sea, Sí, sí, sí. para que se entienda que el Sí, costo sí, sí. es real. Claro, Sí, claro. Sacando plata de Claro. su resguardo, de Exacto. su... Yo conozco empresarios que están vendiendo equipos, que están vendiendo camiones, que dicen, bueno, si tengo tal problema, vendo aquella máquina. Pero si Sí, sí, tenés aquella pero máquina, producís menos. cada vez más chiquitito. O sea, el famoso problema de, no, empiezo a tener problemas de dinero, lo primero que hago es recorto en publicidad. Van a venir menos Así, compradores. para café, Pero, café, a ver. fotocopia y publicidad y no en ese orden. Sí. Todos conocemos el caso de una empresa argentina de hace 75 años que tomó la decisión de importar y cerrar su fábrica. Termos, vamos a hablar del termo. Gracias. ¿Sí? No, porque tercera generación, que yo no sé en qué va a terminar, porque yo los escucho a ellos y me da miedito. No, porque vamos a importar todos los termos y también vamos a importar esto y lo otro. Vamos a abrir 21 sucursales. ¿Qué plan estratégico tenés? ¿Qué estrategia armaste? ¿Quién te lo va a comprar si el mercado argentino no da? No, pero voy a traer viandas para chicos para el colegio, voy a traer heladeras para cuando se vayan de vacaciones. Divino, voy a abrir 21 sucursales, divino, ok, mostrame el plan de marketing, hermano, por favor, decime. Porque si no le va a pasar como el que le vendió al mejor jugador del mundo las ojotas a fines del 2022, que se las compró, el mejor jugador del mundo, las publicó en Instagram y todo el mundo le compró las ojotas de la selección argentina que fabricó esa empresa. Ahora, esa empresa era una MIPYME que el 6 de enero no pudo cumplir. Claro. Y la segunda parte de la historia, la gente no lo sabe. Porque no mira, no está acostumbrada al barro pyme. A mí me encanta que venga Messi, vamos a hablar del mejor jugador del mundo,
que venga Messi y me compre algo, me contrate para algo. Sí, pero tengo que saber que eso va a repercutir a tal punto que hasta puedo quebrar. Sí, ¿Me sirve aumentar las ventas, como dijo Néstor? No, no me sirven aumentar las ventas. Me meten en un lío, para no decir quilombo, de la gran flauta. No tengo producción, no tengo logística, por supuesto. Me sirve, pero ahora si yo les voy a mandar algo a Messi para ver si Messi lo publica, debe estar preparado a que se me venga un vendaval encima. Pero por supuesto, y eso no lo previeron. Tal cual. Y no lo previeron. Y de eso hay... Es el tipo con más seguidores del mundo. O sea, Sí, pero- si él te publica algo, ya A está, ver, se enteró el mundo. Yo siempre comento lo mismo. Lali Espósito, la conocemos todos, Lali. Sí. Tiene 20 millones de seguidores. Pero ¿cuánta gente va a River? ¿Cuánta gente va a Vélez a verla? Sí, un par de cientos de miles. No van 20 millones. No. No hay estadios. Digo, excepto que haga como Sandro 20 River, que hizo 20 Gran Rex en su momento. Pero no pasa. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado, hay que analizar las cosas, hay que ver. ¿Te pones contento porque te posteó Messi? Sí, ponete contento. Pero guarda, pues se te viene una avalancha. Tenés que tomar alguna acción. Para bien y para mal. Triplico el precio, quintuplico el precio, no sé. Multiplico el precio por 10. Es preferible que te traten lo que fuera. de chorro porque te republicó Messi que quebrar porque no le podés pagar. ¿Me entendés? Pero no pudieron No podés avanzar. fabricarla. No, pero Obvio. aparte es la mala fama. Sí, Donde, que de eso no hay vuelta atrás. La publicación fue el 22 de diciembre. El 25 tuviste Navidad. 31 de diciembre. 6 de enero tuviste Reyes. Y no pudiste cumplir. Y andás a ver la cantidad de chicos que para Reyes pidieron las hojotas de Messi. Claro. Durísimo. Pero la otra parte, claro que es durísimo. Y la otra parte de la historia no se contó. O se contó muy desapercibido. Bueno, he escuchado varias veces esto de si vas a comer al lugar al que fue el influencer. Sí. Si vas enseguida, lo más probable es que te agarre un lugar totalmente abarrotado y que probablemente muchas veces hasta la comida baja de calidad, porque nada, no, ¿Sí? o sea, Me ha pasado, de golpe triplicaste la cantidad de mesas en cualquier gastronómico. nos ha pasado en la familia. Che, con la- quiero la tortilla, no tengo más papas. Tal Toma, cual. no tengo Claro. más papas, papo. Exacto. Nos ha pasado con la famosa chica, la chica de él, de haber Sí, ido a hacer un posteo, el sábado siguiente ir a comer y No hay lugar. no había lugar, no había comida, no había nada. No. Dije, nunca más. No, yo lo que hago es miro los de un mes y medio atrás, Ponele. repaso y me fijo a ver si el lugar todavía sigue 6 estando. meses. Claro, sí, sí. O sea, no voy al de los últimos porque ya Es sé imposible. que los estalla. ¿Eh? Así todo, queremos mandar un mensaje que hay un No está camino mal, y hay una manera de que nosotros creemos de salir de todo esto, ¿no? Sí. O sea, en el libro planteamos diferentes abordajes, diferentes metodologías que no son de Harvard, sino que son producto de nuestra experiencia y a lo mejor el único valor que tienen es que a nosotros nos sirvieron. Entonces, ahí invitamos justamente a ponerlas en práctica, a cascotearlas, a probarlas y a adecuarlas justamente a sus culturas, a sus entornos, a su forma de Hacer hacer la las cosas, a su estrategia, industria. hacer comunicación, Exactamente. Pero que se animen a hacerlo, ¿no? Porque es modo de supervivencia o modo evolutivo. Ahí cada uno elige, ¿no? Y vamos a decir la verdad, si no se animan, acá estamos nosotros. Y bueno, claro. Obviamente. Por supuesto. De hecho, no hay lo primero que tienen que fórmulas. hacer es No hay leer el fórmulas. libro. No hay fórmulas Vamos a mágicas. sacar algunas ideas y después. Claro, levantar no hay el fórmulas teléfono. mágicas. No hay ninguna fórmula mágica. Esto es analizar cada uno de los casos en particular. Yo y siempre todo digo es que en particular. o sea, yo me ha pasado de sentarme con clientes que me digan, bueno, ¿y acá qué hacemos? No, pero pará, o sea, no te conozco todavía. Claro, ¿Cómo claro. conocerme? Y claro, o sea, si yo vengo y te pongo la misma receta que le puse la anterior, Exactamente. capaz no te funciona. Pero se compra eso. Claro, o sea, si querés lo probamos, pero no te aseguro nada, porque, o sea, vas a parar, capaz perdés tiempo, plata y qué sé yo. O sea, no, pará. Pero se compra eso. Sí, a obvio. fulano le fue bien. Pero, Miré el Instagram y está bárbaro. sí. Ahora cuando rascas el Instagram atrás. No, de eso no importa. Ahora Eso no eso importa. pasa con determinadas metodologías que no vamos a nombrar para que nadie se sienta ofendido, ¿no? Pero parece ser que son la solución mágica y nos cansamos de escuchar
che, no quiero saber más nada con esto, porque realmente... Los viejos gurús, vamos a decirle. Ponele, ¿no? Sí, y que te embarran el mercado. Porque después nada sirve. Claro. No, el problema es que agarran a 100, con 10 por ahí funciona. ¿Qué es lo que defiende él? No, mirá, con estos 10 funcionó. El tema es que los 90 que se cayeron no se hace cargo a nadie. Obvio. Entonces, bueno, obviamente hay que ser cuidadoso. Está bien, alguien puede tener un método probado, pero si es un método probado para demasiadas cosas, muchas veces, si el método no incluye revisión y repensar, ya... o sea, cuando es una receta que tiene que ser así, o sea, la receta de la comida, si es así. Si vas a hacer así, tiene que salir como la foto, entre comillas, ¿no? Entonces, eso es una receta de una comida. Siempre los mismos ingredientes, siempre las mismas cosas. ¿Cuál es el principal ingrediente de una organización? Las personas. Ya no hay forma de tener siempre los mismos ingredientes. Entonces, bueno, ahí creo que es uno de los grandes temas que nos toca como asesores, como colaboradores, como facilitadores, como le digamos, de colaborar, digamos, con las organizaciones y demás, ¿no? Y le sumamos que a esas personas también cambian. Sí, esas personas también se adaptan a una cultura. Como decía antes Sergio, si vas una vez, si vas 2 veces, si vas 3 veces y siempre encontrás una negativa a lo que te propusieron, viste, que puedas mejorar, esa persona no va más. Por eso cada caso es totalmente particular. Vos podés capacitarlos, podés darles, tirarles, no sé, una guía, te podés decir un montón de cosas, pero cada caso es particular. No hay una fórmula. Yo tengo un raye personal que es, yo dudo absolutamente, sí, uno como mínimo, pero bueno, uno el que muy se puede notorio, que es, yo dudo absolutamente de todo. ¿Sos desconfiado? No sé si la palabra es ser desconfiado, pero dudemos. Dudemos un poquito. Por lo menos veamos un poco más. Dudemos, pero dudemos de nosotros, dudemos de mi competencia, dudemos de lo que nos están mostrando en la tele, en redes sociales, en LinkedIn. Yo no conozco una persona en LinkedIn que lo hayan despedido. Puede ser. Sí. Yo he visto un par que han dicho, me despidieron. Ah, bueno. De muy mal, o sea, generalmente para aprovechar a hablar mal de la organización que la despidió. Ok, no me ha pasado. A nadie dice, me despidieron y tenían razón. Ok. La verdad que no estaba haciendo nada, o sea, sí, esos no existen. Tenían razón. Claro, es me despidieron y tenían razón, no existe. Yo conozco uno solo, que dijo, me despidieron, gracias. Eso es otro tema, eso puede pasar, de que me fui de tal organización. No, me fueron de tal organización, bueno. Gracias. Y porque eso me permitió salir de mi zona de confort, sí, claro. y demás. Uno. Pero por eso, o sea, o hablan mal de la organización que lo despidió, o bueno, le trajo un crecimiento personal que le permitió salir de su zona de confort. Bien. Bueno, creo que hemos tenido una charla espectacular, la pasé muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Gracias a vos. Muchas gracias a los que estuvieron desde el otro lado. Los invito al próximo mes, vamos a tener una nueva charla, esta vez con un empresario, si se confirma. Estamos tratando de traer para traer la otra mirada, ¿no? Ahora los trajimos a ustedes, de hablar de un montón de cosas, quiero traer a empresarios también para que hablemos de sus miedos, sus situaciones y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, nada, agradecerles a todos, principalmente a ustedes. A las autoridades por el espacio, a la comisión que nos alimenta mucho de las cosas que después podemos terminar hablando acá. Invitar a todos aquellos que se quieran sumar, que todavía no están, que se sumen. Y bueno, que tengan una muy buena tarde y aprovechemos a irnos antes de que se largue a llover más fuerte, porque dicen que hoy va a llover muy fuerte. Sí. Así que muchas gracias, buenas tardes y hasta la próxima.